La mañana comenzaba con una llovizna fina que caía sobre los techos oxidados del conjunto habitacional Vila Esperanza. En el pequeño apartamento del tercer piso, Clara Santos, de 35 años, se movía con gestos calculados por la cocina estrecha. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño sencillo y su uniforme azul marino perfectamente planchado, como si la prolijidad de su apariencia pudiera darle fuerzas frente a un mundo que pocas veces había sido justo con ella. Preparaba café mientras el olor a pan tostado llenaba el ambiente. Desde el cuarto contiguo apareció Gabriel, su hijo de 8 años. Aún con los ojos entrecerrados por el sueño, se restregaba la cara con las manos. Tenía la misma mirada oscura de su madre, profunda y dulce, pero en esos ojos infantiles brillaba una tristeza que ninguna criatura debería cargar tan pronto. Se sentó en silencio frente a la mesa, observando cómo su madre revolvía los huevos en la sartén. «¿Mamá?», preguntó con voz baja. «¿Vas a trabajar otra vez en la casa grande hoy?». Clara se detuvo un segundo. Aún después de 10 años de haber perdido a su esposo en un accidente laboral, hablar del tema del trabajo frente a su hijo siempre le generaba un nudo en la garganta. Sin embargo, forzó una sonrisa y respondió con suavidad. «Sí, amor, hoy también, pero no te preocupes. Vas a estar con la señora Neusa, y ella siempre te cuida muy bien». Gabriel asintió, aunque en su gesto se notaba la incomodidad de no tener a su madre cerca la mayor parte del día. Clara lo sabía. El empleo como empleada doméstica en la mansión de los Almeida Rocha era su única oportunidad de garantizarle al niño un futuro diferente. El sueldo le permitía pagar una escuela particular que jamás hubiera soñado para él. Mientras desayunaban, Clara repasaba mentalmente la lista interminable de tareas que debía realizar en la mansión: limpiar el ala oeste, preparar las habitaciones de visitas, ordenar la biblioteca y, por supuesto, estar atenta a cualquier pedido de doña Elena, la matriarca de la familia. Poco después, con el uniforme impecable y un paraguas en la mano, Clara salió a la calle. El cielo permanecía encapotado y la lluvia ligera golpeaba el suelo con un ritmo constante. Gabriel la abrazó fuerte antes de que ella lo dejara en el departamento de la señora Neusa, vecina del edificio y casi una abuela postiza para él. El trayecto hasta la mansión siempre le resultaba una mezcla de temor y esperanza. Temor porque conocía la diferencia de mundos que la separaba de aquella familia poderosa. Esperanza porque cada día allí era un paso más hacia un futuro mejor para su hijo. La mansión Almeida Rocha se alzaba al final de una avenida repleta de árboles centenarios. Sus muros altos y el portón de hierro negro contrastaban con los modestos edificios de los alrededores. Al llegar, Clara respiró hondo, se acomodó el cabello y tocó el timbre. El guardia la reconoció de inmediato y abrió la reja sin preguntar. Dentro de la casa, los pisos de mármol relucían bajo la tenue luz de las lámparas. Clara caminó rápido hacia la cocina, donde otras empleadas ya estaban organizando la jornada. El ritmo era siempre frenético. A pesar de que no era la más antigua en la casa, Clara se había ganado un lugar especial por su disciplina y dedicación. Ese día, mientras pasaba un trapo húmedo sobre las mesas del comedor principal, escuchó una conversación en la sala contigua. Era la voz grave de don Marcelo Almeida Rocha, el patriarca discutiendo con su hija mayor, Beatriz. «No puedes seguir gastando de esa manera», tronaba Marcelo. «¿Crees que el dinero crece en los árboles?». «Papá, no exageres», respondió Beatriz con tono de fastidio. «Solo compré lo necesario para el evento de esta noche». Clara intentó concentrarse en su labor, pero las palabras flotaban hasta ella. Sabía que aquella familia vivía en un universo distante, donde lo necesario podía significar un vestido importado que costaba más de lo que ella ganaba en meses de trabajo. La tensión se interrumpió cuando doña Elena apareció de repente en el comedor. Su figura imponente y su mirada fría bastaban para que todos se pusieran de pie al instante. «Clara», dijo con voz firme, «quiero que te encargues personalmente de la biblioteca. Tenemos invitados importantes esta noche y no quiero encontrar ni una mota de polvo». «Sí, señora», contestó Clara inclinando ligeramente la cabeza. La biblioteca era una de las estancias más majestuosas de la mansión. Estanterías de madera oscura cubrían las paredes hasta el techo.
repletas de libros antiguos, algunos en idiomas que Clara apenas reconocía. Siempre le fascinaba ese lugar. Aunque su trabajo consistía en limpiar, a veces sus ojos se escapaban hacia los títulos y sentía una punzada de curiosidad. Le hubiera encantado poder leerlos, pero su vida no le había dado esa oportunidad. Mientras trabajaba, escuchó pasos a sus espaldas. Al girar, vio a Leonardo Almeida Rocha, el hijo menor de la familia, un joven de 22 años con aspecto arrogante y mirada inquisitiva. «¿Eres nueva aquí, verdad?», preguntó él, aunque sabía que Clara llevaba meses trabajando en la casa. «No, señor», respondió ella con respeto. «Trabajo desde hace casi un año». Leonardo la observó con una mezcla de curiosidad y desdén. No estaba acostumbrado a que los empleados le respondieran con tanta serenidad. «Bueno», dijo al cabo de unos segundos, «asegúrate de que todo esté impecable. Mi padre es muy exigente». Se marchó sin esperar respuesta. Clara suspiró y volvió a su tarea. La tarde avanzó entre idas y venidas. En la cocina, el aroma a especias y carnes asadas impregnaba el aire mientras las cocineras se apresuraban en preparar la cena de gala. Clara apenas tuvo tiempo para sentarse a beber un vaso de agua. Cuando el reloj marcó las 7, los invitados comenzaron a llegar. Hombres de traje oscuro y mujeres con vestidos brillantes desfilaban por la entrada principal. Clara, junto a otras empleadas, se mantuvo discreta en los pasillos, siempre lista para atender cualquier detalle. Desde un rincón, observó cómo Gabriel habría mirado con asombro aquel despliegue de lujo. Sin embargo, una punzada de tristeza la atravesó. Su hijo estaba lejos, en el departamento de la señora Neusa, quizá preguntándose por qué su madre trabajaba tanto. Durante la velada, Clara presenció escenas que la hicieron reflexionar. Escuchó comentarios superficiales, risas vacías, discusiones disfrazadas de cordialidad. La riqueza, pensó, no siempre traía consigo nobleza. De repente, un grito interrumpió la música y el murmullo general. Todos se giraron hacia el hall. Allí estaba Beatriz, llorando desconsoladamente, mientras señalaba a su hermano Leonardo. «Eres un irresponsable», exclamó. «Si papá se entera, nos va a destruir a todos». El silencio se hizo en la sala. Don Marcelo se acercó con el ceño fruncido. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con voz grave. Beatriz dudó unos segundos, pero finalmente habló. «Leonardo perdió una fuerte suma de dinero en apuestas. Cientos de miles». Un murmullo recorrió a los presentes. Clara, desde la distancia, apretó los labios. Sabía que aquel escándalo marcaría un antes y un después dentro de la familia. Doña Elena tomó a Beatriz del brazo y la llevó fuera de la sala, mientras Marcelo enfrentaba a su hijo con furia contenida. La fiesta, aunque intentaron reanudarla, nunca recuperó el mismo brillo. Al final de la noche, cuando los invitados se marcharon, Clara fue llamada por doña Elena. «Mañana quiero que vengas más temprano», ordenó con su habitual frialdad. «Tendremos una reunión familiar delicada y necesito que todo esté en orden». «Por supuesto, señora», respondió Clara inclinando la cabeza. Cuando finalmente salió de la mansión, la llovizna había cesado. Caminó de regreso al barrio humilde, con el cuerpo cansado pero la mente inquieta. Sabía que lo que había presenciado no era un simple capricho juvenil. Aquello podía arrastrar a toda la familia a una crisis. Mientras abrazaba a Gabriel al llegar a casa, Clara comprendió que estaba a punto de quedar atrapada en una tormenta ajena, una que pondría a prueba no solo su resistencia, sino también su destino. A mañana siguiente, Clara llegó a la mansión antes de que el sol apareciera en el horizonte. El portón se abrió con un chirrido metálico y el silencio reinaba en el interior. Apenas unos pocos empleados se movían por la cocina y los pasillos. La tensión era evidente. La familia había pasado la noche en discusiones y nadie sabía qué esperar de esa reunión convocada por don Marcelo. Clara se dirigió directamente a la biblioteca, donde la noche anterior había estallado el escándalo. Ordenó de nuevo los libros, limpió cada mesa y encendió las lámparas altas para dar calidez al ambiente. Sabía que aquel sería el escenario de la reunión familiar y quería evitar que se notara cualquier rastro de caos. Poco a poco, los miembros de la familia fueron entrando. Beatriz con los ojos hinchados de tanto llorar. Leonardo, con gesto desafiante pero nervioso. Doña Elena, erguida como siempre,
ocultando sus emociones tras un velo de orgullo, y finalmente, don Marcelo, que cerró la puerta con firmeza y los hizo sentar a todos alrededor de la gran mesa de caoba. Clara permaneció en un rincón, invisible, pero lo suficientemente cerca como para atender cualquier pedido. «Hemos llegado a un límite», empezó Marcelo con voz grave. «Leonardo, tus actos no solo te comprometen a ti, sino a toda la familia». «No fue tan grave», replicó el joven cruzando los brazos. «Puedo recuperar el dinero». Beatriz golpeó la mesa con la palma de la mano. «¿Recuperarlo? Has perdido una fortuna. Papá, si esto se sabe en la prensa, será un escándalo». Doña Elena intervino con tono frío y calculador. «Marcelo, debemos pensar en el apellido, en la reputación. La sociedad no perdona estas debilidades». El silencio se extendió unos segundos. Clara, mientras acomodaba discretamente un vaso de agua frente a cada uno, percibió algo más profundo en esa escena. La familia estaba dividida. Lo que parecía un error individual estaba revelando grietas en los cimientos de los Almeida Rocha. La reunión terminó con una decisión tajante. Marcelo, furioso, envió a Leonardo al extranjero con la excusa de estudios complementarios, aunque en realidad era un castigo disfrazado de oportunidad. Beatriz, por su parte, se encargaría de manejar las finanzas familiares junto a su padre. Clara observaba en silencio, sabiendo que aquel desenlace no era más que el inicio de un cambio mayor. Los días siguientes se volvieron más tensos. Clara, mientras limpiaba pasillos y preparaba habitaciones, notaba las miradas esquivas de los miembros de la familia. Doña Elena hablaba menos de lo habitual y Beatriz se mostraba irritable incluso con los empleados. El esplendor de la mansión comenzaba a desmoronarse, no por falta de dinero, sino por la fragilidad de quienes la habitaban. Una tarde, mientras Clara planchaba ropa en el cuarto de servicio, escuchó pasos acercándose. Era Beatriz. Su rostro estaba cansado y sin la máscara de altivez que solía mostrar frente a todos. «Clara», dijo con voz baja, «¿puedo preguntarte algo?» La empleada levantó la mirada, sorprendida. «Claro, señorita». Beatriz dudó unos segundos antes de continuar. «¿Alguna vez sentiste que todo lo que haces no sirve de nada? Que por más que te esfuerces, el mundo siempre te exige más?» Clara tragó saliva. No esperaba que la hija del millonario le hablara así, como si buscara consuelo en ella. «Sí, señorita, muchas veces, pero aprendí que no trabajamos solo por lo que obtenemos, sino por quienes amamos. Yo lo hago por mi hijo». Beatriz quedó en silencio, pensativa. Luego, sin decir más, salió del cuarto. Clara volvió a su tarea, pero aquellas palabras resonaron en su mente durante horas. El tiempo pasó, y con Leonardo fuera del país, las tensiones parecían apaciguarse. Sin embargo, un nuevo problema surgió. Los negocios de don Marcelo empezaron a tener pérdidas significativas. Rumores de malas inversiones circulaban en los periódicos financieros. La prensa comenzó a husmear alrededor de la mansión, y los Almeida Rocha se replegaron en un silencio incómodo. Clara, que observaba todo desde las sombras, se dio cuenta de que la riqueza podía ser tan frágil como un cristal. Un día, mientras limpiaba la sala principal, escuchó a don Marcelo discutir con un socio por teléfono. La voz del patriarca estaba cargada de desesperación. «No podemos permitirnos más retrasos», gritaba. «Si esto sale a la luz, estaremos acabados». Clara se alejó discretamente, sabiendo que había escuchado demasiado. Esa misma noche, Gabriel, en casa, le preguntó a su madre por qué trabajaba tanto y por qué no podían tener una vida como la de la familia donde ella servía. Clara lo abrazó fuerte y le respondió: «Hijo, lo importante no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y yo quiero que seas un hombre bueno, no importa si eres rico o pobre». Gabriel asintió, pero sus ojos mostraban que aún no comprendía del todo. Pasaron semanas y la situación se volvió insostenible. Un día, al llegar a la mansión, Clara fue llamada por doña Elena. La mujer, con rostro más severo que nunca, la miró fijamente. «Clara, necesito que seas discreta. Hoy vendrán periodistas a la puerta, y no quiero que ninguno de los empleados diga una palabra. ¿Entendido?» «Sí, señora», respondió ella con calma, pero la tormenta estalló de todas formas. Las noticias sobre las pérdidas financieras de don Marcelo salieron en los principales diarios. La imagen de la familia quedó manchada,
y los comentarios en la alta sociedad fueron despiadados. La mansión, antes símbolo de poder, se volvió una prisión de murmullos y reproches. Clara presenció discusiones cada vez más violentas entre Marcelo y Elena. Beatriz intentaba mantener la compostura, pero su salud emocional empezaba a resquebrajarse. Un mediodía, mientras Clara servía el almuerzo, la tensión explotó. Marcelo golpeó la mesa y gritó: «Todo esto es culpa de ustedes. De tu derroche, Beatriz, y de tu frialdad, Elena. He cargado solo con este peso y ahora estamos al borde de la ruina». Beatriz lloró en silencio. Elena se mantuvo rígida y Clara, desde un rincón, comprendió que la verdadera pobreza no siempre estaba en los bolsillos, sino en el corazón. Con el tiempo, los Almeida Rocha tuvieron que vender parte de sus propiedades. Aunque no quedaron en la miseria, su estatus se redujo considerablemente. La mansión, sin embargo, permaneció en pie, aunque más silenciosa y sombría que nunca. En medio de ese proceso, algo inesperado sucedió. Beatriz comenzó a acercarse más a Clara. Le pedía consejo, conversaba con ella en momentos de soledad y poco a poco descubrió en la empleada una fortaleza que nunca había visto en su propia familia. Un día, mientras compartían un café en la cocina, Beatriz le dijo: «Clara, tú eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Tienes tan poco y aún así sigues adelante, siempre con dignidad. Yo quiero aprender de ti». Clara sonrió, conmovida. «No soy más fuerte, señorita. Solo aprendí que la vida nos golpea, pero debemos seguir de pie por quienes dependen de nosotros». Esa conversación marcó el inicio de una relación distinta. Beatriz comenzó a involucrarse en proyectos sociales, inspirada en las palabras y la vida de Clara. Los años pasaron. Gabriel creció, estudió gracias al esfuerzo incansable de su madre y se convirtió en un joven responsable y lleno de sueños. La familia Almeida Rocha, aunque nunca volvió a ser lo que había sido, encontró un nuevo sentido en la humildad. Doña Elena, ya mayor, suavizó su carácter con el tiempo, y don Marcelo, cansado de luchar contra pérdidas constantes, se retiró de los negocios. Beatriz, en cambio, floreció en un camino inesperado. Dedicó parte de su fortuna a ayudar comunidades necesitadas, acompañada siempre de Clara como su mano derecha. Un día, en una ceremonia organizada por una ONG local, Beatriz subió al escenario y tomó el micrófono. Frente a un auditorio lleno, dijo con voz firme: «Hoy quiero agradecer a alguien muy especial. No es una empresaria ni una figura pública, sino una mujer humilde, trabajadora y fuerte. Su nombre es Clara Santos, y gracias a ella comprendí que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos». El público aplaudió con fuerza. Clara, sentada entre los asistentes, se sonrojó y bajó la mirada. Nunca había buscado reconocimiento, pero en ese momento comprendió que su vida había tenido un impacto mucho mayor del que imaginaba. Esa noche, al regresar a su pequeño apartamento en Villa Esperanza, Clara se sentó junto a Gabriel en el sofá. Él, ya adolescente, la miró con orgullo. «Mamá», dijo, «tú siempre fuiste mi heroína. Ahora veo que también eres la heroína de otros». Clara lo abrazó con lágrimas en los ojos. Todo el sacrificio, todas las horas lejos de su hijo, todo el cansancio acumulado cobraban sentido en ese instante, porque, aunque la vida la había empujado a servir en una mansión de lujo, su verdadera riqueza estaba en el amor, la dignidad y la capacidad de inspirar a otros. Y así, entre la fragilidad de la fortuna y la fuerza de la humildad, Clara Santos dejó su huella imborrable en la historia de los Almeida Rocha y, sobre todo, en el corazón de quienes aprendieron a mirar más allá de las apariencias.